vamos a empezar. Bueno, bienvenida Rocío, Patricia y Ana. Muchísimas gracias por colaborar en las jornadas de orientación del Colegio Orvalle. Buenas tardes y bienvenidas a todas las alumnas a la cuarta sesión de las jornadas de orientación que tenemos. Tenemos la alegría de contar con nuestras queridas antiguas alumnas, que estáis otra vez en vuestra casa, que siempre están dispuestas a ayudar y que os van a contar su experiencia en el mundo de la universidad. Os van a contar qué han estudiado, sus dificultades, lo que más les ha gustado, y después estarán disponibles para que les preguntéis todas las dudas que queráis. Como siempre, en estas sesiones procedemos de la misma manera. Ellas hacen su exposición y mientras tanto vosotras estáis con el audio y con la cámara apagadas y me vais mandando preguntas a través del chat. No se pueden hacer todas las preguntas que planteáis porque está habiendo mucha participación. Voy escogiendo un poco las que voy pudiendo, perdonad a las que no da tiempo. Entonces, van a hablar en primer lugar Patricia Centenera, que es ingeniero de telecomunicaciones. Después Rocío Caldés, que Patricia Centenera está en cuarto de carrera. Rocío Caldés, que ya está en el mundo profesional, es arquitecto y, por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente está trabajando en Disepa Construcciones, es jefa de obra. Y Ana Murga, que está actualmente en segundo de carrera de Ingeniería Informática y ADE. Cedo la palabra a Patricia y nada, pues al final iremos contando todas las dudas que tengan las alumnas. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Teresa. Bueno, en cualquier momento, si mandáis un chat, no sé si contesto directamente a la pregunta o espero a que lo digas tú, Teresa. Pues yo creo que, Patricia, que esperaremos al final. Vale. Esperemos al final. Si ves que hay alguna pregunta dirigida a ti y te da tiempo a hacer todo porque eres multitarea, fenomenal. Pero si no, vale. no hace falta que estés pendiente del chat. ¿Vale? O sea, como vale, queráis. Fenomenal. Vale, pues bueno, yo os cuento. Yo soy Patricia, estoy en cuarto, o sea, acabé el cole hace 4 años y estoy estudiando el grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación, que es Teleco de toda la vida, en la Universidad Politécnica, que mi campus es el de Ciudad Universitaria, que está al lado de Moncloa. Entonces, os voy a contar un poco, pues, por qué quise estudiar eso, en qué consiste y para ver si a alguna le puede ayudar un poco más. Yo decidí estudiar esto, también muy similar a informática, que es lo que os va a contar Ana. Decidí estudiar esto porque me apasionaba la tecnología y además, pues bueno, me gustaban las matemáticas, me gustaba un poco la física también y sí que quería como encontrar un poco la forma de utilizar la tecnología para ayudar a personas pues, que a lo mejor no tienen acceso a distintos medios, pues conseguir que los tuvieran, ¿no? ¿En qué consiste esta carrera? Son 4 años, que son 3 como un poco más generales, en el que se va viendo un poco de cada especialidad y en cuarto te especializas. Entonces, en cuarto eliges una de las 4 ramas que hay. Entonces, realmente Teleco es como un mix de esas 4 ramas. O sea, nadie te sabe definir Teleco como una sola cosa. Entonces, esas 4 ramas son la electrónica, ¿vale? Que os lo voy a poner con ejemplos que es como más fácil. La electrónica es, por ejemplo, robótica, drones, ese tipo de cosas, ¿vale? Como más a pequeña escala. No es electrónica como la que puedes ver en una ingeniería industrial, que son como máquinas más grandes y esas cosas, sino cosas pequeñitas. Luego, sistemas de telecomunicación es otra rama, y ahí puedes ver, pues, por ejemplo, cómo funciona la cobertura. O sea, por qué cuando estás en una montaña tienes cobertura o por qué no la tienes. Temas de radares, de satélites, todo ese tipo de cosas se ven en sistemas de telecomunicación. Luego, hay otra rama que se llama telemática, que es un poco el mundo del desarrollo de aplicaciones y es lo que más se podría parecer a la ingeniería informática, ¿vale? Pero como con otros aspectos de análisis de datos y de cosas que lo diferencian un poco. Y luego la última rama se llama imagen y sonido, que tiene así un nombre un poco que nadie sabe qué es, pero básicamente es reconocimiento facial, como puede ser al desbloquear el móvil y te reconoce tu cara o sistemas biométricos, y también reconocimiento de voz, como Alexa o Siri o Cortana o como se llame la siguiente, vamos.
Y esos son como las 4 ramas. Entonces, tú durante primero, segundo y tercero vas viendo asignaturas como de cada rama. En primero es un poco más básico, como en todas las ingenierías, y tienes pues matemáticas y física, y empiezas a ver un poco de programación. Y luego ya segundo y tercero vas viendo, y entonces cuando llegas a cuarto ya sabes más o menos cuál es el itinerario que te gusta o más o menos por dónde tiras. Entonces, después de esos 4 años, tú puedes empezar a trabajar y entonces tienes el título de ingeniero técnico de telecomunicación, y si haces un máster que es de 2 años, que es un máster que se llama habilitante, ¿vale? Que son másteres que te habilitan, valga la redundancia, para la profesión de ingeniero superior de telecomunicación, ¿vale? Entonces, puedes quedarte con el ingeniero técnico o puedes hacer el máster y ser ingeniero superior. Realmente lo que diferencia uno de otro es que los ingenieros superiores pueden firmar proyectos, que ahora mismo es un poco complicado de explicar, pero bueno, que tienes un poco más de estatus y de conocimiento. Luego, ¿cómo era yo o cómo tendría que ser alguien que yo le recomendaría estudiar esta carrera de telecomunicaciones? Te tiene que gustar la tecnología, o sea, al fin y al cabo, telecomunicaciones usa cualquier tipo de tecnología para poder pues analizar unos datos, para poder ayudar a X colectivo o para cualquier cosa, todo es la tecnología. Y como bien sabréis, la tecnología se basa en las matemáticas y en la física. Entonces sí que es verdad que justo en telecomunicaciones creo que de casi todas las ingenierías es la que menos física tiene. O sea, realmente tienes que saber cómo se propaga la información, ¿vale? Porque obviamente trabajas con información, pero sobre todo matemáticas. Entonces, depende de la rama que cojas de telecomunicaciones, tienes un poco más de mates o un poco menos. Pero las mates te tienen que gustar porque vas a verlas y vas a trabajarlas. Y también creo que hay que ser muy constante. O sea, una persona trabajadora que no le importe a lo mejor pues tener que echar un plus extra para luego en un futuro tener pues un buen trabajo o una buena posición. Lo que os voy a contar ahora es un poco las salidas profesionales, que al final, o sea, a mí me pasaba que cuando estaba en la ESO o en bachillerato y oía hablar de carreras, vale, genial, sí, voy a dar mates, voy a dar programación, voy a dar tal, pero ¿qué voy a hacer después? O sea, realmente lo que me importa es elegir una carrera que me dé un trabajo que me guste. O sea, al final vas a trabajar en eso toda tu vida, por así decirlo. Entonces, os voy a contar un poco las salidas profesionales que a mí se me han ocurrido. Es verdad que un teleco puede trabajar en muchos sitios porque al ser un mix de 4 ramas, realmente sabes un poquito de todo, aunque luego te especialices. Entonces, sí que es verdad que cualquier empresa que use tecnología, un teleco cabría ahí, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, puestos más concretos, podrías estar pues desarrollando aplicaciones, tanto para móvil como para páginas web o como para empresas y esas cosas. Luego podría ser, ahora está muy de moda, el data scientist, que en español es analista de datos, pues ser capaz de, dada una gran cantidad de datos, ser capaz de obtener conclusiones y realizar modelos automáticos, pues así un poco cosas más concretas. Luego, bueno, todos los términos de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, o sea, toda esa movida entraría dentro de lo que te enseñan y que luego puedes aplicar para trabajos de teleco. Luego, aunque suene un poco a lo mejor raro o inesperado, la bioingeniería está súper ligada a la telecomunicación. De hecho, en la escuela de telecomunicaciones también se estudia ingeniería biomédica y está ligada, pues, por ejemplo, ¿quién inventa las prótesis que son electrónicas? O sea, realmente eso lo tiene que inventar un ingeniero, pero que tiene que saber de salud. Entonces, un teleco también podría tirar un poco por esa rama. Sí que es verdad que es más ingeniería que salud, o sea, alguien que quiere estudiar medicina y que tiene vocación de medicina, en bioingeniería, o sea, igual se le queda un poco demasiada ingeniería, ¿sabes? Y luego os voy a contar como antiguos alumnos que a lo mejor os dan, yo qué sé, la perspectiva un poco de la proyección que puedes tener después. Obviamente no todos son así y depende un poco del trabajo de cada uno, pero, por ejemplo, Juan es un chico que es el director de Cabify España, que es el chico que lo fundó. Luego, Rodrigo es el presidente de BQ, de la empresa de móviles española,
que eran un grupo de 6 amigos de Teleco, que en Teleco se hicieron un concurso como de ideas y salió la suya, y de ahí les lanzaron como ya a una empresa, lo presentaron a un concurso y como ganaron, pues se creó la empresa y así nació el Q. Y los 6 eran de aquí. Luego también tenemos antiguos alumnos en Netflix, que fue director de innovación de producto, que bueno, es un poco tricky, pero bueno, que en Netflix. Luego tenemos gente en Apple, en Facebook, en la NASA. O sea, es una carrera muy exigente, pero luego realmente el mercado laboral sí que suele apreciarlo. Y de hecho, vamos, yo estoy muy contenta porque termino ahora cuarto y en un mes me han cogido en Amazon, entonces en un mes empiezo a trabajar en una de las mayores empresas del mundo. O sea, realmente si tú te lo curras, vas a tener una recompensa después. Y por mi parte nada más, no sé si hay alguna duda ahora o si esperamos a después, pero espero que os haya aclarado un poco. Rocío, si te parece, empieza tú y dejamos las dudas para el final. Fenomenal. Bueno, pues yo también muy contenta de poder contaros un poco mi experiencia en la carrera y mi primera experiencia en el mundo laboral. Yo terminé la carrera hace ni menos de 2 años y llevo, pues eso, 1 año y pico trabajando. Entonces, he trabajado primero en un estudio de arquitectura donde nos encargábamos más del diseño de proyectos y el desarrollo de los proyectos a partir de una idea, y lo que yo he estado haciendo ha sido edificios de oficinas y edificios para retail, es decir, para tiendas comerciales, tiendas de moda, restaurantes y un poco más el sector comercial. Y ahora llevo muy poco, pero bueno, o sea que tampoco os puedo contar mi experiencia en una empresa constructora dirigiendo obras, ¿vale? O sea, he pasado digamos, del estado del diseño al estado de lo que es la ejecución, ¿no? O sea, a seguir cómo se hacen esos proyectos. Entonces sí que primero os animo mucho, antes de elegir la carrera, que penséis a lo que os queréis dedicar. Es verdad que parece muy obvio, ¿no? Pero yo es verdad que cuando estaba incluso en primero o segundo bachillerato no me daba cuenta, ¿no? Pues que dedicaba más tiempo a investigar una carrera y sus asignaturas que me gustaría y dónde me imaginaba en el día del mañana, ¿vale? Entonces, bueno, pues de una manera un poco amplia, pero acotada. O sea, dónde me veo, qué trabajos me gustarían, y que dediquéis un tiempo a investigar, a preguntar a amigos de vuestros padres, a ir a sitios en los que os puedan enseñar, ¿no? Porque al final es la etapa pues, más larga de nuestra vida. Y en cuanto a las salidas profesionales, yo voy a empezar por aquí, ¿vale? Y luego os contaré de lo que es el grado. Os voy a contar un poco el sector de la construcción, ¿vale? Pues, ¿qué puede hacer un arquitecto? Porque al final el arquitecto es una persona que ha estudiado pues, mucha técnica y viene del bachillerato tecnológico, pero a la vez es una persona que se ha formado en lo estético y en lo artístico, o sea, que tiene una visión pues, de diseño, o sea, de saber crear espacios agradables, pero a la vez sirviéndose, ¿no? de la razón y de la técnica. Y es muy importante que seamos buenos en las dos cosas, ¿vale? Entonces, bueno, el arquitecto os lo voy a contar como en 4 posibles salidas. El arquitecto al final puede hacer muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, aparte de que esté de moda que un arquitecto pues se dedique a eso, a ser diseñador de moda, pues no, os voy a hablar del sector de la construcción, ¿vale? Entonces, bueno, el arquitecto puede estar en un estudio de arquitectura encargándose de ese que me pide una idea a un cliente y la tengo que desarrollar. Puede trabajar en una ingeniería de edificación o en una empresa constructora, es decir, llevando a cabo, ¿no? O sea, cómo se tienen que hacer las cosas hasta entregárselo al cliente. Luego está el estudio de interiorismo, ¿vale? O sea, lo que hacen los arquitectos de interiores, que eso es como, bueno, lo que hace es revestir, no solo decorar con muebles, porque eso sería reducir la tarea que tiene el interiorista, sino es entender todos los materiales y cómo puedes hacer un espacio muy agradable. Y ya luego estaría un mundo que es mucho más amplio, que es el sector inmobiliario, donde entran ya no solo arquitectos, sino empresarios, arquitectos técnicos, interioristas. O sea, ahora está muy en auge y en desarrollo que se mezclen todos, pero bueno, no me voy a exceder en esto porque bueno, al final es cómo se gestionan los edificios y quién pone el dinero, ¿vale?
Pero bueno, entonces, de estas salidas profesionales, es decir, el trabajo en un estudio, el trabajo en una empresa constructora, pues en promoción de viviendas, pues al final, ¿quién está? El arquitecto. Os lo voy a ir escalando porque es importante que entendáis por qué puedo estudiar arquitectura o por qué puedo estudiar arquitectura de interiores según lo que quiera hacer, ¿vale? Y también la figura del arquitecto técnico, que no sé si sabéis, es lo que se llama aparejador y al final tiene un papel muy importante en que se hagan los edificios, ¿vale? Entonces, el de arriba puede trabajar en lo demás y no al revés, ¿vale? O sea, el arquitecto puede trabajar luego como interiorista, pero el interiorista no podrá firmar proyectos como arquitecto, ¿vale? Entonces, digamos que qué tipo de personas podéis, qué tipo de profesional podéis ser, ¿no? Arquitecto, el arquitecto técnico, el arquitecto interiorista o el empresario, ¿vale? Al final es un círculo que trabajamos todos juntos, ¿vale? Entonces, bueno, desde mi experiencia, un poco yo lo que he hecho, ¿no? Ha sido pues estar como arquitecto diseñando, es decir, me venía un cliente con una idea y yo tenía que dibujarla a ordenador principalmente, pensando cómo iban a ser ese conjunto de espacios y cómo resolverlos, ¿vale? Entonces, bueno, que investiguéis un poco, os animo, ¿vale? Y luego, en cuanto al grado, arquitectura, ¿vale? Son 5 años y un año de máster, un máster habilitante, que es lo mismo que explicaba Patricia. O sea, tú puedes o graduarte o prepararte para ser arquitecto superior, para firmar proyectos, ¿vale? Entonces, en total acaba siendo más o menos, ¿no? 6 años y medio. Y un poco en qué consiste la carrera y un poco cómo tenemos que ser para disfrutarla principalmente. Entonces, digamos que la arquitectura se va a estructurar toda la carrera en 4 campos, ¿vale? En los que hay que formarse. Entonces, un primer campo y muy importante es el diseño. El diseño donde se mezcla, ¿no? Conocimientos de arte, historia del arte, asignaturas de dibujo artístico, de análisis de formas, de composición artística, o sea, y al final es pues que sepamos manejar la expresión de las ideas, ¿vale? Entonces, en esto, pues yo que he estudiado en la Politécnica, pues se da mucha importancia a que sepamos aportar cosas que no están hechas, ¿vale? O sea, que para saber hacer la arquitectura de ahora, pues ya o sea, tenemos que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y eso, pues, ¿cómo se hace? Formándonos en diseño. Luego otra parte es la técnica. La técnica va a ser una parte muy numérica, mucha, y ahora diría, pues ¿qué asignaturas son esas? Pues son las asignaturas de matemáticas como base y física, ¿vale? Entonces, el primero y segundo año son asignaturas un poco base, o sea, que no ves tangiblemente pues, que eso se pueda llevar el día de mañana a un edificio. Pero poco a poco se van estudiando los conceptos, sobre todo de física, de que las cosas tienen que ser estables, cómo se tienen que calcular los elementos para que, bueno, pues para que sea una torre de tantos metros de altura, etcétera. Y aparte de lo que es la estructura, pues aprendemos construcción, sistemas constructivos, materiales. Aprendemos, ¿no?, a saber cuál es nuestra materia y cómo se comporta. Esa sería como la segunda parte, ¿no? Luego una tercera parte que es de hacer esas ideas y esos espacios que se sostienen, cómo los vamos a darles un uso para las personas, es decir, un uso que tenga que tener calefacción, que tenga que tener aire acondicionado, que tenga que tener agua, que nos proteja, ¿no? Entonces, esa parte es muy bonita porque esas son las asignaturas que tienen que ver con instalaciones, ¿vale? Instalaciones de calefacción, de climatización. Y eso al final, yo que he trabajado con muchos ingenieros, lo hacen los ingenieros. Los arquitectos lo conocemos y lo sabemos hacer, pero al final necesitamos un industrial que nos monte todas las instalaciones. Pero bueno, es una parte con muchas asignaturas y muy importante, ¿vale? Y luego, como último grupo de asignaturas, están las asignaturas de urbanismo. Entonces, aquí, ¿qué es el urbanismo? Porque veréis que en el programa de todas las carreras hay mucho que tiene que ver. El urbanismo es cómo crece la ciudad, cómo se estructura y cómo se compone, ¿vale? Entonces, se estudia mucho, es una mezcla, ¿no?, entre cómo hacer grandes ciudades y cómo entender al hombre. Entonces, es una parte pues, que mezcla un poco lo que os decía, ¿no?, el humanismo con la técnica. Entonces, básicamente, esas son como el tipo de asignaturas. ¿Y qué se os tiene que dar bien o qué os tiene que gustar, más bien, ¿no? O sea, una cosa es que... o sea, es importante las dos cosas, que te guste y que se te dé bien.
Entonces, por una parte yo pensaba, los números. Los números, que es importante porque vais a tener mucha matemática, mucha física, pero de forma muy práctica, o sea, no son cosas tan abstractas, o sea, es ABC, ¿no? Entonces, bueno, que tengáis una buena base. Y luego, muy importante, visión espacial, ¿vale? La visión espacial no es que se me dé bien el dibujo técnico, ¿vale? Porque eso puede ser un error. La visión espacial es que, y eso os tenéis que dar cuenta, yo creo que sobre todo en cuarto de la ESO y primero de bachillerato, hay unas partes de las matemáticas, ¿no?, que hablan de rectas, de planos, que se encuentran puntos en el espacio. Pues esa parte, si la veis, si tenéis claro y os lo imagináis, es que tenéis visión espacial. Y eso también lo veréis en dibujo técnico, ¿vale? Pero no es un dibujo de me aprendo la teoría, sino no, lo tenéis que visualizar un poco en la cabeza, ¿no? Entonces, daros cuenta si tenéis visión espacial, importantísimo, porque si no el diseño no va a ser real, ¿vale? Entonces, por una parte, visión espacial y matemáticas. Y por otra parte, que os guste idear. ¿Esto qué significa? Pues que os motive, que cuando en tecnología, que bueno, no sé si seguís teniendo esa asignatura, ¿no? O robótica o proyectos, yo no sé cómo lo tenéis, os propongan algo para hacer una idea de una startup, de un mecanismo que os motive, buscar cosas nuevas, bueno, y el dibujo, o sea, que es la expresión gráfica, y os digo, arquitectura en la Politécnica es mucho ordenador que se aprende. O sea, yo no he ido a ningún curso en primero de carrera, lo aprendí con mis amigas y al final es expresión gráfica con lo que tenemos, que es tecnología, ¿vale? Entonces, es importante que dibujéis medianamente bien, no es importantísimo, ¿vale? Pero sí que tenéis que tener buena mano y al final la tecnología no es impedimento porque hemos nacido con ella, ¿vale? Entonces, sí que quiero que veáis, que os lo pondré luego en el chat, una serie de cuentas que yo sigo en Instagram para que veáis esa expresión que os estoy diciendo con dibujos a ordenador, cómo es, ¿vale? Cómo se presentan los proyectos y concursos de arquitectura, que es una mezcla de entre la idea y un poco el vendértelo con lo que luego se va a dibujar súper formal, ¿vale? Entonces, bueno, y para que en este tiempo que tenéis de ver si arquitectura es lo vuestro, os motiva o conocerlo un poco más, yo os recomiendo, ¿no?, que seáis personas inquietas y cultivadas, ¿vale? Esto, bueno, os lo recomiendo a todas, como si queréis estudiar una ingeniería. Pero bueno, que tenéis que tener cierta conexión, ¿vale? Porque en la carrera se os va a hablar de muchos artistas y yo creo que os tiene que gustar. Esto ya es opinión personal, ¿vale? Pero os tiene que gustar leer, os tienen que gustar las historias, os tiene que gustar ir a museos, ver obras de arte. No sé, son como cualidades, ¿no?, que nos van educando estéticamente, que con las que nos vamos a hacer disfrutar, ¿vale? Porque luego te van a pedir un proyecto de me tienes que hacer unas oficinas, me tienes que hacer una colonia para cultivadores en un pueblo y tienes que hacer las cosas bonitas, tienes que hacer las cosas atractivas, ¿no? Un sitio donde tú querrías estar. Entonces, al final, todo eso tenemos que tener cierta sensibilidad, ¿vale? Educar la sensibilidad. Y por otra parte, y ya acabo con esto, yo creo, y luego, bueno, si tenéis dudas, a ver si me he expresado bien, todo este mejunje, ¿no? Pero bueno, eso, que esa educación estética y a la vez muy técnica, muy de, oye, que yo uso la razón y uso la cabeza y te sé trasladar esto a material y a números y a que esto se pueda construir. Entonces, bueno, es una carrera en la que tenéis que ser muy trabajadoras porque es mucho tiempo, o sea, no es difícil. La arquitectura no es, yo qué sé, una ingeniería súper abstracta, no. Es una carrera que requiere mucha fuerza de voluntad, mucha ilusión y, y horas de trabajo, ¿vale? O sea, sí que es una carrera dura, o sea, ha habido momentos que yo he querido, vamos, matar a mis profesores, ¿no? Sobre todo cuando te rompen las maquetas y te dicen que qué es esto, ¿no? Pero bueno, luego pues aprendes mucho y estás muy preparado para trabajar de verdad en lo que queráis. Y con esto yo creo que ya termino, ¿vale? Entonces, bueno, ya luego si tenéis preguntas, encantada de responderos, ¿vale? Bueno, yo soy Ana y, bueno, como han dicho antes, estudio Ingeniería Informática y ADE en la Politécnica también. Entonces, ¿por qué decidí esta carrera?
bueno, básicamente fue un poquito al azar, o sea, no puedo decir otra cosa. Entonces, yo he estudiado científico tecnológico con economía y física, ¿no? Creo que son las optativas. Entonces, yo veía mi bachillerato y decía, no he hecho un bachillerato de ciencias para ahora mismo hacer, o sea, tenía claro que seguro, o sea, que seguro que había algo de economía. Entonces, porque me encanta la economía, todos los números con la economía, me gustan mucho las mates y la física. Y decía, bueno, pero no, o sea, y no quería hacer una ingeniería bajo ningún concepto así como industrial o tal, en plan solo eso, me horrorizaba. Entonces, porque decía 4 años de muchísimo trabajo sin ver el sol, digo, me niego. Entonces, entonces, nada, me puse a investigar carreras y pues nada, investigando, surgió esta. Todo esto en Lituania, para que os mentalicéis un poco de cuándo escogí mi carrera. Entonces, nada, mi preceptora me vino conmigo y me dice, mira, Ana, vamos a ver realmente qué quieres. Entonces, pues nos pusimos a buscar algo como que tuviese un poco esa parte de ciencias, pero que también tuviese esa economía. Entonces, pues bueno, hay muchas posibilidades muy guays que también se parecen a mi carrera, como matemáticas, matemáticas y economía, pues bueno, hay cosas muy guays. Pero me decidí por esta. ¿Por qué? Porque a mí también me gustaba mucho como ese mundo del data science, ¿no? Que ya se ha mencionado antes, pues el big data, el data science, que es todo eso, el análisis de datos. Yo soy una persona pues muy cotilla y que me gusta mucho pues saber de todos estos cotillos, ¿no? Entonces decía, bueno, es un trabajo para mí porque es realmente analizar los datos, analizar los datos viendo pues eso, qué pasa en el mundo y cómo puedes utilizarlos, ¿no? Pues por eso luego os aparecen anuncios de Pompey cuando estás viendo tu correo, yo qué sé, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la parte de ingeniería, pues es verdad que todo lo que ha explicado antes Patti, o sea, los de Teleco son como la competencia, ¿no? Por así decirlo. De hecho, en mi clase haciendo máster, o sea, hay muchos haciendo másters que están en mi clase, que vienen de Teleco. Entonces, es una carrera, pues eso, que abarca muchísimas cosas, que tiene esa parte de economía y esa parte de ingeniería y que se conectan muy bien. ¿Por qué? Porque toda la parte de ingeniería, o sea, no ves claramente todas las asignaturas de ingeniería ni todas las partes de ADE bajo ningún concepto, ¿no? Entonces, orientan muchas veces esas asignaturas de ingeniería a la empresa y las que tienes en ADE a la ingeniería. Entonces, es un grado muy nuevo. La realidad es que es un grado muy nuevo y tampoco se pueden decir como muchísimas cosas porque no ha salido ni la primera promoción, creo. Entonces, pero que está muy demandado. Entonces, eso es básicamente, ¿qué perfil tiene que tener una persona que estudia ingeniería informática y ADE? Pues concreto, o sea, no hay ninguno concreto. Creo que tú miras mi clase y somos las personas pues, más diferentes que hay en el mundo. O sea, a uno se le va muy bien programar, yo no había programado en mi vida. Bueno, o sea, es que en el colegio no había escuchado qué era la programación. O sea, por eso me metí como un poco a la aventura. De hecho, fue mi primera opción y dije, si no tiene que ser, no es. Y la segunda, pues de Derecho y ADE. Entonces, nada, básicamente no te tiene que gustar nada, ¿no? Tienes que tener pues esa inquietud, o sea, yo ahora que ahora que ya he estudiado, pues bueno, pues programas, claramente te tienen que gustar las mates y la física todos los años. Tienes una asignatura de mates, otra de programación y otra de física. Les cambian los nombres cada año, pero vamos, que son continuaciones. Y entonces, esas 3, sí. Ahora, empiezan de cero con todo. La física que se ve en el colegio no es la física que ves ahí, porque es más orientada a electrónica, como también ha dicho antes Patti, ¿no? Pues son cosas como más concretas, como hacer un chip para que el ascensor suba y baje, ¿no? Por todas estas cosas. Tienes que ser una persona muy constante, sobre todo, pues oye, yo estudio en la Politécnica y justo pues las otras también estudian en la Politécnica y lo saben muy bien. De hecho, todas han hablado de la constancia, cosa que me ha hecho bastante gracia, porque es verdad que tienes que ser una persona muy constante, porque, bueno, no sé si lo sabéis, pero la Poli tiene fama de ser muy dura, ¿no? En general. Entonces, pues sí que te mandan muchas cosas, sí que tienes que trabajar mucho, pero es verdad que luego tienes mucha vida. O sea, bueno, ahora porque estamos todo el mundo, ahora mismo todos estamos confinados y bueno, pues como que está para la vida, ¿no? Pero bueno, en el día a día, pues hija, yo quedaba con mis amigas, tenía mis cosas por la tarde, que sí, clases particulares, etcétera. O sea, que tienes que tener vida, pero también ser muy organizada y no desesperar nunca,
porque puedes esperar muchas veces, pero no debes esperar nunca. Entonces, eso, no te tiene que gustar nada, es simplemente tener esa inquietud como de que te gusta la economía, has estudiado ciencias y, bueno, pues que sirves para muchísimas cosas, ¿sabes? O sea, que una persona como de ciencias no solo está para memorizar cosas. Yo, de hecho, es como que segundo de bachillerato no he memorizado nada. Entonces, eso por una parte, no hay un perfil concreto, no hay dibujo ni química, que eso es muy importante. Yo no me gustaba nada la química, entonces buscaba algo sin química. Y eso. Entonces, básicamente salidas profesionales, pues imaginaos todas las que puede tener una persona de ADE, más todas las que puede tener ahora mismo una persona que estudia ingeniería informática. Pues es que la informática está súper demandada porque ahora mismo se habla del Internet de las cosas también, ¿no? Y que todo tiene algo que hay algo informático. O sea, la informática abarca todo. O sea, abarca, yo me he dado cuenta en la carrera, pero bueno, esto lo sigo aprendiendo, no tengo mucha idea. Pero que lo abarca todo, o sea, todo. Ahora mismo tenía que hacer una práctica de Pokémon. Yo decía, madre mía, en mi vida había oído hablar de un Pokémon hasta segundo de carrera. Entonces, pues eso que está en todo, pues están los Pokémon, en las empresas, en todos lados. O sea, ahora mismo a tu persona le dices que estudias ingeniería informática y te dice, vente conmigo. Entonces, eso, estás en todo. Y se me ha ido. Entonces, salidas. Pues tienes desde la parte de ingeniería informática, tienes desde la parte ¿cómo se llama?, de seguridad de tu empresa, ¿no? Todos los ataques que se vienen, pues el otro día estudiábamos un caso de que el aeropuerto de Londres había caído por un problema informático. Entonces dices, pues es que hay alguien o un fallo de tu software, que es, bueno, da igual, o alguien ha atacado tu sistema, ¿sabes? Entonces dices, has paralizado todo un aeropuerto porque tus pantallas no se ven, ¿sabes? O porque no se pueden abrir las puertas, porque también ahora las puertas van con una tarjeta, eso ya es informática. Entonces, pues eso, desde la seguridad y todas las cosas de ataque. Luego a mí este área no me gusta nada, pero bueno, programadora de esas aplicaciones, o sea, programadora como más concreta, ¿sabes? Luego puede ser el analista de datos, pues que en vez de hacer ese código o esas cosas, pues es más analizar el código y luego analizar pues todos los datos que se han extraído, ¿no? Pues todos los clics de Zara que hacemos, todos son analizados, todas las compras que hacemos, todos son analizados, porque le estás dando información a la empresa. Entonces, ahí es donde viene como la cosa grande. Y luego también puedes acabar en todas las cosas de ADE, que ves que no te ha gustado tanto la informática, pues bueno, pues igual puede ser contable, ¿no? Entonces, igual puede ser contable, pero encima tienes como esa parte de mates muy, muy buena que tienes en las ingenierías. Entonces, pues bueno, o sea, manejas muy bien los números. Entonces, en general, se manejan todas las áreas y tienen todas las salidas posibles, todas las que os imaginéis, están. Entonces, mi consejo, que claramente que investiguéis mucho, que no os dejéis guiar por el nombre de las asignaturas ni lo que puedan tener dentro. O sea, todo lo que ponga en una palabra que se llama guía docente es mentira. Entonces, porque describen la asignatura como la que mejor o como la que peor y luego es mentira. Entonces, mi consejo es que sepáis más o menos hacia dónde os queréis ir. Pues si no os llama nada, pues yo qué sé, el mundo de ingeniería industrial, el mundo de tal, pues bueno, pues igual esta es una ingeniería más fácil porque es más fácil en general, pues tiene esa fama. Hay que currar mucho, como todas, pero bueno, es una ingeniería más llevadera, ¿no? Y eso, que tengáis muy claro que algo os tiene que gustar. A mí me gustaba mucho AD, o sea, me gustaba mucho la economía. Pues bueno, algo os tiene que gustar y a partir de ahí pues construís un poco. Entonces veis que os puede gustar más investigando muchísimo, pero muchísimo, muchísimo y preguntad muchísimo, porque luego estudias Bellas Artes y terminas siendo el director de una, yo qué sé, de lo que te dé la gana, una constructora. O sea, es que puede ser lo que sea. Entonces, que eso, que no os fijéis en las asignaturas, bueno, que tengáis claro que os gusta y que no os gusta, eso sí, pero bueno, que todo puede ser, o sea, que es que hay muchísimas carreras y bueno, eso, básicamente. No sé, ¿alguna pregunta? Ya pasamos a la parte de las preguntas. Me encanta que me hagan preguntas, prefiero que me hagan preguntas a diario. Muchas gracias, qué interesante todo lo que habéis contado. Voy leyendo algunas preguntas que están en el chat. Pati, decían, porque Ana ya lo ha contestado, si tienen dibujo técnico en las carreras. Ana ya lo ha contestado, cuenta tú un poco.
Perdón, te oye, que Patricia. se me había bloqueado. Dibujo técnico. Vale, a mí me apasionaba el dibujo técnico y creo que es a lo único que he tenido que renunciar para estudiar teleco. O sea, en teleco ni química, que se me olvida decirlo, en la química no me gustaba nada, entonces yo entré feliz. Pero dibujo técnico no hay, o sea, realmente no te lo piden, no lo necesitas. Lo que decía Rocío de visión espacial, para cualquier ingeniero es bueno, o sea, o arquitecto, o sea, es algo bueno, pero en teleco no es especialmente un requisito. Y sí que es verdad que a mí me gustaba tanto el dibujo que sí que hay optativas que tienen que ver con el dibujo y unen un poco lo que es teleco al dibujo, pero realmente, o sea, no es necesario. Pregunta para Rocío, diferencias entre una ingeniería y arquitectura. Vale. Bueno, yo comentaros sobre el dibujo técnico, y ahora voy con esa. En arquitectura solo se da en primero, ¿vale? Durante todo el año das dibujo técnico y a mí es que me gustaba mucho. Entonces, es duro, pero en el cole vais bien preparadas. Y luego, diferencias entre una ingeniería y arquitectura. Diferencias de carrera y diferencias de profesión, ¿vale? En la carrera, yo dudé muchísimo entre si hasta segundo de bachillerato el último día, porque mi segunda opción fue ingeniería aeronáutica, y ahora lo pienso y digo, ¿dónde habría acabado? ¿No? Pero al final la carrera nosotros nos centramos en edificación, ¿no? O sea, en edificios. Y los ingenieros, una industrial, una aeronáutica, al final, pues, ¿en qué se centran? Pues o en máquinas, o en aviones, o sea, más como en elementos, o en civil, por ejemplo, en carreteras, en puentes, y nosotros vemos edificios, ¿vale? Entonces, al final nos preparan para eso. Y la diferencia gorda es que nos meten una carga de estética y de saber hacer edificios agradables, ¿no? Que un avión, bueno, tiene que ser agradable, ¿no? Y bonito, pero al final no vives en el avión todos los días, ¿no? Entonces, la diferencia o sea, en cuanto a carga académica, podríamos decir, es que los números no son tan abundantes, ¿vale? O sea, en una ingeniería vais a tener muchísima física de todo tipo, ¿no? Hasta que os especialicéis. En arquitectura siempre es mecánica, es decir, cómo se sujetan las cosas y un poquito de fluidos, que es pues cómo funcionan los líquidos y la presión de los líquidos y para que haya tuberías y todo. Y ya os digo, lo que es las asignaturas de proyectos, que en las asignaturas de proyectos te van a dar ideas y vas a tener que dibujarlas. Eso no lo tiene una ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que es la gran diferencia, ¿no? Que en una tenemos mucho dibujo y mucha ideación y en otra hay muchos más conceptos matemáticos. ¿Vale? Rocío, dos más para ti que las uno y después una para Ana. Mira, de arquitectura preguntan si te limita mucho no tener visión espacial y por otra parte, que si no has dado dibujo técnico, si hay alguna manera de saber si te podría interesar o saber si se te da bien para animarte a hacer la carrera. Vale, si no has dado dibujo técnico, pienso que no pasa nada, porque como ha dicho también Ana, o sea, llegas y las mates te las van a enseñar de cero o distintas, pues lo mismo con dibujo. Bueno, a ver, los conceptos del cole, claro que te refuerzan, pero, pero es fácil, o sea, los profesores son muy buenos y puedes llegar sin saber dibujo. Eso sí, tendrás que reforzar por tu cuenta o preguntar mucho a compañeros o buscarte una academia. Y qué cosa, o sea, y la otra pregunta era, perdón que se me ha olvidado, Teresa. Si te limita mucho no tener visión espacial. Ah, vale, es que tiene un poco que ver. A ver, limitar, hombre, el dibujo te puede costar un poco, pero como ya os he dicho, solo es primero. En cuanto al resto de la carrera, sí que pienso, y la profesión, pienso que limita un poco porque al final te ayuda en rapidez. O sea, si tienes visión espacial, ¿no? Pues te sabes decir, ¿no? Pues qué habitación va arriba, de abajo, o tienes que hacer un dibujo de un corte de una casa, eso se llama una sección. Y si tienes visión espacial, ¿no? Pues o sea, lo dibujas porque te lo estás imaginando en la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que sí que limita y que al final también las asignaturas de proyectos, de estas que tienes que tener ideas,
como las vas a tener que dibujar o hacer maquetas, porque eso es otra cosa que no os he comentado, pero les encantan las maquetas todavía y es una manera súper gráfica de expresar ideas, pues hombre, hacer una maqueta, ponte ese desafío de hacer una maqueta de algo, mira a ver si eres capaz de saber cómo estructurarlo, y eso es tener visión espacial. Visión espacial no es que sacar un 10 en dibujo técnico. Visión espacial es, pues eso, hacer una maqueta, hacer un dibujo de algo partido. O sea, claro que necesitas el dibujo, y la visión espacial, sí, yo pienso, y en la profesión ayuda un montón. O sea, yo hay veces que soy más rápida porque me hago un garabato y yo lo entiendo, ¿no? Entonces pienso que... Y se puede entrenar, ¿eh? O sea, también la visión espacial se entrena, y la carrera, desde luego, yo creo que acabas con mucha más de la que empiezas, desde luego. Y eso. Pregunta para Ana, que yo la has contestado, pero que si se necesita física y dibujo para tu carrera. Y por otra parte, Ana, a ver si sabes, que esta me la han pasado por WhatsApp, ¿qué diferencia entre tu carrera y entre ADI con Analytics? ¿Y qué diferencia entre estudiar en la Politécnica y estudiar en la Carlos III? Tú llevas subiendo de nivel las preguntas. Sí, sí. Bueno, son preguntas muy típicas. También, a ver, bueno, espérate. Bueno, primero por la de Analytics. AD y Analytics es distinto que mi carrera. ¿Por qué? Porque al final Analytics es una especie de máster. O sea, por mucho que ni llamen un grado, es una parte de todo lo que es la informática y de todo lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, en mi carrera lo que te en mi carrera lo que te proporciona es como una visión muy amplia de todas las ramas a las que te puedes meter, y como una forma como muy solvente de cómo tratar todo, ¿sabes? Porque al final cuanto más conozcas, más sabes, o sea, cuanto más conozcas, más, pues eso, cuanto más visión espacial, más rápida eres. Pues esto es lo mismo, cuanto más conozcas, más rápido vas a ser a la hora de solucionar tu problema y leer un dato. Entonces, no es lo mismo porque digamos que Analytics solo lees, te enseñan a leer, a identificar. En mi carrera te enseñan pues a algo más, a tratar, ¿sabes? Entonces te enseñan a tratar esos datos, te enseñan pues también dónde se encuentran esos datos, pues un montón de cosas. Por eso es como distinto, porque es una rama. O sea, igual que ADE es como administración y dirección de empresas, o sea, es como más dedicada a la empresa, no a la economía en global, pues esto es como Analytics, es una rama de la informática. ¿Qué diferencia hay de estudiar en la Carlos III y en la Politécnica? Pues mira, principalmente que la Carlos III está lejísimos también. Mi campus está en Montepríncipe, entonces, bueno, muy bien situado, en medio del campo, la verdad. Y entonces, por gente que conozco que estudia en la Carlos III, mi carrera o solo informática y tal, en la Carlos III, por mucha fama que tenga pues, de más trabajo en grupo, más tal, más dinámica, pues empiezan con una base de programación ya aprendida. O sea, ya dan por hecho que sabes muchas cosas de programación, y a mí es lo que me gusta de mi carrera, que empecé en programación 1 y me enseñaron como si fuese idiota totalmente. Entonces, pues vas aprendiendo poco a poco y eres igual que el resto, aunque hay gente que sabe muchísimo. Entonces, yo creo que esa es como la gran diferencia, ¿no? Por mucho que la parte de ADE igual en la Carlos III está más desarrollada, porque la mía es la Politécnica, es una escuela técnica, es un grado muy reciente, muy nuevo. Entonces, yo creo que esa es como la principal diferencia, ¿no? Que dan por hecho cosas que ya sabes. Pero bueno, por el resto tampoco hay gran diferencia, yo creo. Y luego, ¿se necesita física y dibujo? Sí. Dibujo no. A mí igual, me encantaba dibujo y me dio muchísima pena dejarlo. Y encima en los dobles grados no hay optativas, entonces lloraba. Pero bueno, por el resto, física se necesita todos los años, pero no es la física del cole para nada. Claramente, si has hecho física en el cole, te va a ayudar muchísimo más, pero es que para que os hagáis la idea, en mi clase hay gente que viene desde sociales, o sea, tienen que trabajar un extra, ¿sabes? Pero bueno, que también es, o sea, que es que se puede sacar perfectamente porque no tiene nada que ver. Una base muy buena porque, hombre, ya estás como familia, un poco, ya eres, sí, ya estás hecha al entorno de trabajar en física, pero bueno, que no tiene nada que ver. Eso, no sé si he respondido, pero bueno. Muchas gracias, Ana, quedó súper claro. Pues, preguntas para Patricia y con esto terminamos.
Patricia, 3 preguntas. ¿Qué tipo de física se da en Teleco? Pregunta, ¿es parecida a la del colegio? Segunda pregunta, ¿qué relación hay entre Teleco y la inteligencia artificial? Y tercera pregunta, ¿en qué va a consistir tu trabajo en Amazon? Qué maja. Vale, ¿se me oye, no? Sí. Vale, pues os cuento. La de la física, no os voy a mentir, no me acuerdo mucho de qué física vimos en el cole, pero yo me acuerdo que, o sea, es lo que ha dicho Ana y creo que también Rocío. La física que se ve como desde otra perspectiva. Obviamente la física es física y no cambia, o sea, que no pasa nada. Lo que pasa es que se ve desde una perspectiva un poco más técnica y aplicada pues a lo que vayas a hacer. Rocío, eso, ha visto más pues partes de fluidos. Pues, por ejemplo, un teleco no ha tocado un fluido, o sea, no sabe qué es eso. La física que damos, para poneros ejemplos, damos un poquito de mecánica, muy poquito, o sea, nada, o sea, un par de semanas. Y luego la mayoría es de ondas y más electrónica. O sea, al final lo que nos importa a nosotros es cómo se transporta la información. Entonces puede transportarse por tierra, o sea, por cable. Entonces ese cable es una fibra óptica, entonces eso al final es luz y entonces pues es la parte de óptica, ahora ya me acuerdo, la parte de óptica del cole, pues eso sí que se profundiza un poco más. Y luego la parte de ondas electromagnéticas que van por el aire. O sea, al final tú tienes una antena y se va a comunicar con otra antena que está en el otro lado de la ciudad, a lo mejor. Entonces sí que tienes que saber un poco los medios con los que se transmiten. Entonces es ese tipo de física la que ves. Mecánica, ya digo, ves muy poco. La parte de química o de termodinámica y todo eso, nada. Y esas cosas. Entonces, no sé si me he explicado mucho, es que lo de física justo, no me acuerdo muy bien qué temas se veía, pero toda la parte de que entra en selectividad, de nuclear y todo eso, nada. Luego, lo de teleco e inteligencia artificial realmente está muy unido. O sea, igual que Ana también podría trabajar en eso, o un ingeniero informático, al final un teleco, o sea, tiene las herramientas de saber cómo funciona la máquina, o sea, la inteligencia artificial, por si alguna no lo sabe, es un poco dotar de inteligencia a las máquinas. Entonces, por ejemplo, un teléfono móvil que tú le enseñas una foto y te dice que en esa foto hay un perro. Entonces, está muy ligado al machine learning, que es, bueno, hacer aprender a esa máquina. Y entonces, la idea es que un teleco sí que puede trabajar en eso porque sabe cómo funciona la máquina, sabe cómo hacerle aprender y sabe un poco de procesamiento de imagen también. La rama de imagen y sonido sobre todo es la que más se dedica a inteligencia artificial, porque al final tú tienes que saber analizar para enseñar a una máquina a identificar un perro, le tienes que, por ejemplo, imagínate, le tengo que dar 10.000 fotos de perros diciéndole esto es un perro. Entonces tú le tienes que enseñar a la máquina a identificar pues los colores, las formas, los cambios de contraste, todo eso pues necesitas saber también un poco de imagen, ¿no? También la inteligencia artificial, o sea, bueno, si lo queréis buscar, ahora os voy a poner un blog que es para futuros alumnos de Teleco, que bueno, lo hice el año pasado porque estuve trabajando justo en una beca en la universidad y el blog lo he hecho yo, pero vamos, que ahora mismo lo lleva otra persona y van subiendo enlaces a noticias interesantes que al final, o sea, viendo esas cosas es cuando te pica un poco el gusanillo de ver si te apetece estudiar eso o no. Y luego, bueno, concreto de mi caso en Amazon, yo voy a estar en la parte de desarrollo. O sea, Amazon al final es una empresa gigante y tiene un montón de áreas de negocio y se está expandiendo a una velocidad impresionante. Entonces, a mí la parte que me gustaba ahora, porque es lo que quiero hacer ahora, no quiero dedicarme a ello el resto de mi vida, pero sí que lo quiero hacer, es la parte de desarrollo, programación, desarrollo de aplicaciones. O sea, al final, la web de Amazon, la aplicación de Amazon, todo eso tiene un montón de sistemas súper complejos por detrás, pues ahí voy a estar. Así que si nos vemos otra vez o si queréis preguntar cualquier cosa, podéis preguntarme sin ningún problema. Muchísimas gracias, Ana, Patricia y Rocío, por compartir vuestra experiencia con nuestras alumnas, que dentro de muy poco podrán estar ahí como vosotras, como antiguas alumnas. Es un orgullo teneros como antiguas alumnas. Muchas gracias a todas las alumnas. Nos hemos conectado más de 50
y están los vídeos disponibles también para que puedan acceder a las de bachillerato. Nuestra próxima cita será mañana a las 10 de la mañana, que tendremos una sesión con Gloria Gratacós, que nos hablará de todos los grados de educación, y otra con María Postigo, que nos hablará de ingeniería biomédica. Muchas gracias a todas.